Cuando yo hablo de modelos de regresión lineal o los modelos lineales analizados, vamos a tener una parte lineal, una función lineal que siempre va a involucrar un producto de una matriz de diseño con un vector de efectos y una parte que es los errores. A veces la gente no les gusta usar el término error, sino que es el residual, la parte que no ha sido explicada. Entonces, es que el uso de la palabra error significa que alguien cometió algo incorrectamente. Y no es que hemos cometido ningún error o hemos hecho algo incorrecto, sino es que no hemos explicado la variación en las Y por la relación lineal. Queda algo residual. Y entonces yo prefiero haberlos llamado los residuos. Pero la parte teórica se usa la palabra error y cuando ajustamos el modelo lo que sobra es el residuo. Y esto todos lo conocen, ya no hay ningún problema con eso. Quizás no lo han visto en forma matricial, pero el modelo en general lo conocen. Bien, este modelo se conoce como el modelo de efectos fijos, porque todos los betas, esos parámetros beta que vamos a estimar, se consideran como constantes. Valores que son números constantes que desconocemos y que vamos a tratar de estimar en la muestra. Queremos saber cuál es el valor de ese beta en la población, pero lo estamos estimando a través de lo que observamos en una muestra. Ahora, este modelo de efectos fijos se pudiese considerar como un modelo de efectos mixtos. Mixto quiere decir que hay algunos efectos que son fijos y hay algunos efectos que son aleatorios. Es la única cosa semántica, nada del otro mundo. Mixto es una mezcla de aleatorios con fijos. Bueno, realmente ese modelo de efectos fijos es también efectos mixtos, porque dijimos que los betas son efectos fijos constantes y si vemos que IN es una matriz de identidad de n por n, los errores son entonces los vectores de parámetros, pudieses decir, que son aleatorios. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? ¿O algunos saben lo que es una matriz de identidad? En ese contexto, si tengo Y acá, tengo X beta más IN por E, este es N por 1, este es N por P, este es P por 1, este es N por N y este es N por 1. En multiplicación de matrices, estos tienen que ser iguales. Y cuando sumas N por 1, N por 1, te tiene que dar un N por 1. Si no, no puede funcionar. Entonces, este es las Y's, y suponte que tienes X1, X2 y X3, por lo tanto vamos a tener el beta 0, el beta 1 asociado con este, el beta 2 asociado con este y el beta 3 acá, así que vamos a tener beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, el vector beta, y este va a ser n por 4, donde este va a ser unos y tienes los otros valores acá. Van a haber 4 columnas. Y acá vamos a tener una matriz n por n. Y aquí vamos a tener los errores E1 hasta En. Y estos son unos, 1, 1 y 1 en la diagonal y el resto es 0. ¿Ya? Eso es lo único que eso es lo que dice esto. Por eso preferimos usar la notación de matrices, porque ocupa una línea en vez de ocupar n líneas y montones de columnas, ¿ya? Entonces es preferible. Ahora, si yo considero entonces que estos betas son constantes,
Y estos errores, en los supuestos de regresión lineal que asumimos que los errores tienen una distribución normal con media 0 y con una varianza y covarianza, una varianza sigma cuadrado, pero si lo decimos así, que cada uno de los errores tiene esa distribución y que son independientes. Entonces decimos I y D con esta distribución. Pero si lo hacemos con matrices, decimos el vector E tiene una distribución normal con el vector de medias 0 y una matriz de varianzas y covarianzas que es sigma, perdón. Y el sigma que estoy diciendo acá va a ser, en este caso, sigma cuadrado por IN. Entonces, primero que el sigma es la notación de la matriz de varianzas y covarianzas. Al decir que este es IN, o sea, una matriz diagonal indicadora, son ceros acá y 1 acá, y multiplico por sigma cuadrado, me va a decir que la varianza del primero es sigma cuadrado, la varianza del segundo es sigma cuadrado, la varianza acá es sigma cuadrado, la varianza es sigma cuadrado. Esa es la homoscedasticidad. Este valor acá es la covarianza entre el primero y con el segundo. Este acá es la covarianza del primero con el késimo. Este acá es la covarianza del jésimo con el lésimo acá. Y todos son ceros. Las covarianzas son cero, por lo tanto es lo mismo decir que son independientes el tener covarianza cero. Entonces, es la forma de pensar como regresiones como si fuesen lineales. Como fuesen de forma matricial, perdón. ¿Ok? ¿Todo el mundo claro con eso? Entonces, lo que yo digo es, esta parte es la parte donde tenemos efectos fijos y esta es la parte donde tenemos efectos aleatorios. Y aunque llamemos esto el modelo de efectos fijos, porque así se llaman, yo pienso que todo modelo que tenemos en estadística es un modelo mixto, porque siempre tenemos una parte aleatoria. Solamente los modelos en matemática no tienen una parte aleatoria. ¿Ya? Pero eso no lo van a ver en ningún libro de texto. Eso me lo inventé yo porque a mí me gusta hacerlo así y lo pienso de esa forma. ¿Por qué? Porque los libros de texto en modelos mixtos, modelos multiniveles, lo que vemos comúnmente es esto. Si tú lees cualquier artículo en estadística sobre efectos aleatorios, modelos lineales, etc., te lo presentan de esta forma para que la gente se confunda y no sepa qué hacer. ¿Ya? Te dicen, esta es la parte, la parte fija, y Z es una matriz de diseño para los efectos aleatorios. ¿Ya? Y este es el vector de efectos aleatorios. Entonces, es lo mismo. En el caso de un modelo de efectos fijos, la matriz Z es la matriz identidad. Un efecto de diseño para los efectos aleatorios. Entonces, por eso es que yo lo pienso de esa forma, que todos los modelos que hacemos en estadística son modelos de efectos mixtos. ¿Queda claro? Siempre por el error. Porque hay un error. Si no hay error, no es un modelo de estadística tampoco. ¿Ya? Bien. A veces, en algunos libros de texto presentan esta parte y aún para hacerlo más confuso ponen a los residuos por acá. Eso quiere decir que estamos interesados en, sacamos este de aquí y del gamma, y tenemos el gamma estrella y tenemos los residuos acá porque quieren estudiar los residuos aparte. Pero uno pudiese considerar los residuos como si fuesen parte del todo. ¿Ya? La razón por la cual hacen esto es que uno de los supuestos que vamos a ver en los modelos es que estos efectos aleatorios que vamos a poner en el modelo, vamos a asumir que son independientes de los errores.
Y por lo tanto, por eso a algunos autores les gusta desglosarlo y sacarlos de acá, los residuos, porque va a haber una estructura de correlación entre los efectos aleatorios, pero como van a ser independientes de los errores, no quieren meterlos en él y confundir a la gente de esa forma. Así que esta es otra forma de pensarlo que sería hasta mucho mejor que esto. Entonces, en ese caso, está bien decir, mire, si no tengo ningún efecto aleatorio, excepto los residuos, entonces lo llaman fijo, que sería la versión original. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los efectos aleatorios y los residuos? Porque los residuos son efectos, no usualmente se llaman efectos, es la diferencia. Son aleatorios porque asumimos una distribución para ellos, ¿ya? Porque siempre vamos a asumir que los errores o los residuos tienen una distribución. Aleatorio quiere decir que tienen una distribución, nada más, probabilística, ¿ya? Así que los residuos, si te gusta considerarlos como aleatorios, son aleatorios, puedes llamarlos aleatorios. Lo que pasa es que no les gusta usar la palabra efecto, porque efecto implica que es algo que te interesa conocer. ¿Cuál es el efecto de fumar sobre tener problemas pulmonares? Ese es el efecto de fumar. Entonces el efecto es algo que quieres medir. Estos residuos no nos interesan. Nos interesa saber qué son, pero no me interesa conocerlos. Por eso vamos a ver también al final de la clase, la pregunta clave va a ser ¿cómo distingo yo cuando un efecto es fijo y cuando un efecto es aleatorio? ¿Y cómo decido yo? ¿Ya? Pero problemas de semántica son los que entran aquí, ¿no? El uso de llamarlo efecto versus llamarlo no efecto. Entonces es un error versus llamarlo un residuo versus llamarlo una variable con distribución, que es la parte aleatoria. Entonces son problemas más de semántica que de cualquier otra cosa. El efecto aleatorio tampoco lo conozco exactamente qué es. Los efectos aleatorios no los vamos a conocer, pero vamos a ver que se estiman. Lo que pasa es que no se te presentan. Y entonces parte de cuando tú lees libros de texto, muchas veces dicen un efecto es aleatorio si es lo que estás observando, por ejemplo, si es un efecto aleatorio de colegio, es porque yo tomé una muestra de colegios. No tomé la población completa. Por eso, si yo tengo la variable sexo, tengo hombres y mujeres, tengo todas las posibilidades, entonces no tomé una muestra de los sexos, por lo tanto es variable fija. Esa definición que aparece en los libros de texto a mí no me gusta. A mí me gusta algo es un efecto, todos son efectos que me interesan conocer o estudiar, los voy a llamar efectos, y esos me gustaría considerarlos como fijos porque me interesan. El mismo ejemplo de los colegios. Suponte que yo tomé una muestra de colegios y dentro de los colegios yo tomé una muestra de niños, que es lo que hicimos en el estudio de matemática. Tenemos un efecto de colegio y debemos tomar eso en cuenta en el análisis, porque eso puede influir sobre el valor de los puntajes de matemática de los niños de un mismo colegio. Una forma de hacerlo es poner un efecto de colegio en el modelo. Y ese efecto, ¿lo pongo como efecto fijo o lo pongo como efecto aleatorio? Según los libros de texto, si esto es una muestra de 5 colegios, de todos los posibles colegios, debieses considerarlo como aleatorio. Pero si ahora yo te digo, es una muestra de 5 colegios de un distrito en las afueras de Santiago, y yo soy el superintendente académico de esa zona, me interesa saber cuál es el efecto del Colegio San Ignacio, el efecto del colegio número 4, etc. Y me gusta saberlo. Entonces, no me importa que sea una muestra. Ahora los considero como de interés. Entonces lo pongo como efecto fijo.
Entonces, yo siempre digo que es según tu interés, como tú decides. Si te interesa estudiarlo versus no te interesa estudiarlo. Y eso es por una parte, pero también depende del diseño del estudio. Si yo tomé una muestra aleatoria de niños en ese distrito y le pregunté a qué colegio fueron, no tengo que ajustar por la variable efecto de colegio, lo pongo como una variable dummy explicativa. Pero si yo tomé una muestra de 5 colegios y dentro de colegios tomé una muestra de niños, ahora tengo que ajustar por el cluster, el efecto del diseño jerárquico del estudio. ¿Ven la distinción? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿por qué tenemos interés en estos tipos de modelos que mezclan efectos fijos con efectos aleatorios? Porque así es la vida. Si no, no tendríamos este curso. No, porque es una forma de manejar los datos correlacionados. ¿Okay? Los modelos de regresión tradicional, como los que ustedes hicieron en sus tareas, asumen que los errores son independientes. Y el lunes vimos que los errores no podemos asumir que son independientes. Hay cierta estructura de correlación entre estos y esta independencia es lo que no podemos cómodamente asumir. Claro, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero cómodamente no debiésemos asumirlo. Y es porque tenemos estos muestreos jerárquicos de conglomerados, o si estábamos haciendo un estudio longitudinal, serían medidas repetidas en la misma persona. Entonces, estos modelos también nos sirven, y esto se propuso en los años 60, de que normalmente asumimos que estas X son medidas sin error, porque siempre estamos modelando, cuando tomemos el valor esperado de las Y condicional a las X, esto se va. Porque ahora el valor esperado aquí es 0. Por lo tanto, se va. Y me queda esto. Entonces, estas X y estas son constantes. Y al asumir que estas X son fijas, ya tengo una relación matemática en la media. Y estamos siempre modelando la media en estas relaciones lineales. Ahora, si asumimos que estas X tienen un error, ahora estas X van a tener, va a ser, qué sé yo, un valor X estrella más un error. Llamémoslo delta, un error chiquitito. Pero esta va a tener cierta distribución probabilística. Entonces ahora tenemos una parte aleatoria acá. Y entonces la forma de estos modelos nos ayudan cuando tenemos X's que son medidas con error, que a veces sí existe. Siempre asumimos que las X no son medidas con error, pero siempre tienen sus errorcitos. Y esa es una de las cosas que yo diría que casi siempre ignoramos en todo, a menos que alguien sea medio pedante en ser minucioso, y no pedante es malo, ser minucioso y cuidadoso en qué está asumiendo. Y uno, por ejemplo, estamos estudiando la relación entre la cantidad de contaminantes al aire que echa ciertas fábricas en cierta ciudad con la función pulmonar de las personas que residen en esa ciudad. Asumimos que esas X's de la contaminación se midieron sin error. Lo más probable es que no. Se midieron con algo de error. Entonces, en estos estudios de ciencias ambientales, de ingeniería ambiental, usan modelos donde los X se miden con error. Y entonces estos modelos de efectos fijos y aleatorios se usan en esos. También, y esto es lo que a mí me gusta, es la importancia, es que los modelos de regresión tradicional asumen sigma cuadrado igual para todas las observaciones. Pero nosotros podemos manejar la heterocedasticidad de las observaciones con estos modelos.
Entonces nos ayuda a hacer esto también. Y nos ayuda a estudiar los efectos específicos individuales y no solamente los efectos promediados grupales. ¿Esto por qué viene? Porque si yo estoy haciendo medidas repetidas en una persona, yo voy a tener, por ejemplo, que estos primeros observaciones son de Juan, estos son de José, estos son de Susana, etcétera, son de diferentes personas y estoy midiendo en forma repetida en el tiempo y ahora yo quiero saber algo de cuáles de estos sujetos tienen una característica que los hace diferentes de otros y hace que estas observaciones estén correlacionadas entre sí. Entonces yo puedo separar los efectos específicos individuales y no solamente tener los efectos promediados de todo el grupo, ¿ya? Esto lo vamos a ver cuando comparemos los modelos lineales mixtos o multinivel con lo que se llama GEE, los Generalized Estimating Equations, que ellos solamente tienen los efectos marginales o promediados. Ellos como que promedian todos los efectos acá de Juan y te dan la relación entre X2 con Y, relación de X3 con Y y X1 con 3, pero no te dicen nada sobre Juan. Te dicen promediando entre Juan, José, Susana, etc. Esta es la relación, ¿ya? Entonces vamos a tener lo que vamos a llamar modelos específicos al sujeto y modelos promediados o marginales. Entonces en inglés vas a ver subject specific y marginal models. Los GEE los llaman marginal models y los multiniveles los llaman subject specific, ¿ya? Porque son específicos al sujeto. ¿Por qué viene esa terminología? Porque venían de medidas repetidas en la persona. Porque si lo estamos haciendo por cluster, debiese ser cluster specific. Pero se quedó la terminología porque los primeros que lo sugirieron fueron los que estaban trabajando en la parte de medidas repetidas, datos longitudinales. Se quedó con ese término. Fueron Liang y Ziegler los que lo dijeron. Bien. Y a mí lo que me interesa, como yo les mencioné el lunes, es que a nosotros los estadísticos nos interesan las fuentes de variabilidad, o la variabilidad, no las medias, y nos ayudan estos modelos a entender los componentes de la varianza. Porque los modelos de regresión tradicional asumen un solo componente para la varianza. Tenemos el sigma cuadrado nada más. Y aquí vamos a tener varios componentes de varianza. ¿Ok? Bien, un poco de historia. ¿Cuán recientes son estos modelos multiniveles? En los últimos 25 años se puso de moda. ¿Ok? Pero el problema metodológico de tener datos correlacionados siempre ha existido y ha sido reconocido en los comienzos de la estadística moderna, a comienzos del siglo XX. Mucha gente no lo reconocía, pero había gente que lo reconocía. Ahora, cada disciplina de aplicación de la estadística, ya sea sociología, psicología, economía, medicina, se ha enfrentado al problema de datos correlacionados, pero como la gente trabaja aisladamente, el economista estadístico trabajando con economistas no lee los trabajos de los estadísticos trabajando en psicología, que no leen los trabajos de los estadísticos trabajando en biometría. Entonces, cada uno terminó con terminología diferente, ¿ya? Y el desarrollo, a veces metodológico y terminológico especialmente, varía. Entonces tenemos la situación, tengo acá, ya. Veamos, este es un ejemplo de antiguo de Snedeker y Cochrane. Snedeker es un estadístico que trabajó en la Universidad de Iowa State, pero se fue en los años 20 a estudiar con Fisher en el Reino Unido. ¿Por qué fue a estudiar allá? Porque Fisher estaba estudiando
problemas en agronomía y Snedeker estaba trabajando en Iowa State y en el estado de Iowa lo único que existe son sembrados de maíz. No hay nada más que maíz por todos lados. Y él, como profesor en la universidad, estaba desarrollando métodos de mejorar la producción de maíz y le habían dicho que, mire, hay un señor que está usando esta cosa que se llama estadística para mejorar el rendimiento de granos y cereales para la producción de cerveza. Entonces, vaya usted y aprenda. Entonces, lo mandaron a él, aprendió y volvió y empezó el primer laboratorio de biometría en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa State, en los años 30, y estudiaban un montón de cosas, además del maíz. Una de las cosas que estaban viendo era en las huellas digitales de uno, tú tienes la parte de arriba y la parte de abajo, en las huellas. Entonces tienes el valle y tienes la cima, y la parte de la cima de la huella, en inglés es el ridge. El ridge es la cima de la montaña. Y entonces estaban viendo en mujeres que eran gemelas idénticas, tenían 12 mujeres, ¿ya? Y estaban viendo, contando si entre ese par, una mujer y su gemela idéntica, si el número de cimas, de superficies altas, eran iguales o no, ¿ya? Y contaban el número. Entonces, para cada una de las 12 pares, contaban cuántas cimas tenían. Entonces, la cima es la parte de arriba acá, ¿no? Contaban acá, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, etc. Entonces, ¿qué uno esperaría? Bueno, si son gemelas idénticas y tú dices, y las huellas digitales son de cada uno. Entonces, si yo comparo entre ustedes, debiese ser muy diferentes, gran variabilidad. Pero hay cierta correlación en ser gemela en ellos. Y parece que sí, porque mira, estas dos, 71 y 71, acá parecido, acá un poquito de diferencia, pero si hay diferencia es poca. Ahora hay gente que tiene muchas y hay gente que tiene pocas. Entonces hay diferencia entre las parejas de gemelas, pero dentro de la pareja hay bastante similitud, ¿ya? Entonces se pusieron a estudiar esto y estaban viendo la diferencia dentro de los individuos y entre individuos en la variación. Entonces yo me puse a calcularlo en Stata para ver si yo recibía los mismos resultados que ellos, porque esto salió en el libro de texto de ellos. Y acá están. Así que no se preocupe de los números, pero ahora para la forma en que nosotros organizamos el banco de datos acá es no a lo ancho, sino es a lo largo. ¿Ya? Todos los análisis que vamos a utilizar van a usar la terminología de la base de datos a lo largo, donde cada fila es cada observación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta es la pareja 1 y este es el indicador de ¿cómo es el valor de la pareja 1? La variable es pairs y hay 12 parejas. Entonces, cada una de las gemelas tenía un subíndice 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Tenemos acá, entonces, 24 filas porque hay 24 observaciones. Tenemos entonces número de cimas, no sé cómo decirlo bien. Lo digo en inglés, ridge. Número de, ¿cómo dices? Surcos. Pero surcos es la parte de abajo. Entonces, bueno, está bien, ¿sí? Más o menos. Lo opuesto de los surcos. Bueno, digamos surcos. Ya. Entonces tenemos la media de todos los surcos. Si tomamos todos los surcos, sacamos la media de todos. Esta es la media común, 87.2, todos. Pero entonces tenemos
la media de estos dos, 71, la media de estos dos acá, la media de estos dos acá. Entonces podemos sacar la contribución a la suma de cuadrados total, que sería ¿qué? La diferencia de este con la media original, común. Y de este con la media común, este con la media común, este con la media común. Entonces vemos que esto es, cada uno es diferente. Claro, estos dos son iguales, por eso son estos iguales. Entonces tenemos la suma de cuadrados entre las parejas, la contribución a la suma de cuadrados entre parejas, porque sería la media de las parejas y la diferencia de estos a la media de la pareja. Entonces, por lo tanto, estos dos son iguales porque su media es igual. Y tenemos entonces la suma de cuadrados dentro de los twins. Como estos son iguales, entonces no hay nada. Pero aquí entonces tenemos su contribución a esa suma. ¿Por qué paso el trabajo de desglosar los componentes de varianza? Porque me interesa saber eso, ¿no? Entonces tengo la varianza dentro del par, es entre las parejas, viene siendo el 171, dentro de las parejas, perdón, 171.5, y hay 12 parejas, entonces el error cuadrado medio viene siendo 14.3, y era el 14.3 que tenemos acá. ¿Ok? Esto es a mano, bueno, Excel, no es a mano, pero Excel. Para ilustrar cómo se hace esto y cómo se hacía en los tiempos de antes. Entonces tengo la varianza entre pares, viene siendo la suma de estos, 8, 9, 90. Tengo 11 grados de libertad menos la varianza dentro del par, y es el promedio, no, pero la diferencia, bueno, hay que ajustar por 2, ahora no me acuerdo de dónde viene el 2. Entre parejas. Y es, bueno, tendré que buscar de dónde viene, pero no me acuerdo de dónde viene. Sale 401.5. Y la varianza total es la suma de estos dos componentes de varianza. Entonces, en inglés se llama intra-class correlation coefficient. Es intra-class correlation coefficient. Pero el término correcto es coeficiente de partición de la varianza, que es variance decomposition coefficient. Pero alguien le dio la gana de llamarlo primero intra-class correlation coefficient, porque fueron la gente que trabajaba en muestreo y ellos estaban bregando con clusters, era intra-cluster correlation, y se quedó con eso y las siglas se quedaron así y nadie usa esto. En español, la gente no le gusta decir coeficiente de correlación intraclase, no lo va a saber. Algún libro en España quizás lo tenga, pero se prefiere usar esto en español, pero yo prefiero usar coeficiente de partición de la varianza. Muchos libros de textos prefieren coeficiente de partición de la varianza, porque eso es lo que estás haciendo, estás descomponiendo la varianza entre diferentes partes o contribuciones, porque en inglés la gente se confunde, porque dice, es la correlación. No es ninguna correlación, es un coeficiente de correlación, pero no es la correlación, porque las correlaciones van entre -1 y +1, y aquí es siempre positivo, va entre 0 y 1. Entonces es una proporción, no es una correlación, es una medida de la asociación que hay dentro de un clúster, pero no es una correlación, como se definen las correlaciones. Mide la asociación, pero no es eso. Entonces, preferiblemente coeficiente de partición de la varianza. ¿Cuál es el coeficiente en este caso? El coeficiente de partición de la varianza es una razón de dos cosas. En el numerador va la variación entre los pares sobre el total.
Y en este caso es 401.5 dividido sobre 415.8, 0.966. Altísimo. ¿Y eso por qué? Porque están bastante bien asociados dentro. Ustedes me dijeron cuando vieron los números antes que, oye, esto es enormemente similares dentro de una pareja. Y eso es lo que te está diciendo. La correlación, el coeficiente de partición de la varianza es alto cuando dentro del clúster hay poca variabilidad. O sea, hay bastante correlación entre ellos. Vuelvo a repetirlo porque esto es importante. Sí, porque este es el concepto básico que mucha gente se confunde. Si yo tengo mucha diferencia entre los grupos, dentro del grupo hay poca. O sea, si yo mantengo la variación total constante, porque la variación total es la que tengo en los datos, volvamos acá. Mejor acá. Si la variación total es la diferencia de estos con la media común, esa es la variación, que es 9161.96. Esa se mantiene. Ahora, si esa se queda constante y yo puedo tener más variabilidad dentro o más variabilidad entre, pero si una sube, la otra tiene que bajar, porque la suma de los dos es constante. Entonces, si esta baja, esta sube, porque la suma es constante. Entonces, cuando la diferencia entre los grupos de gemelas es alta, que hay variación entre grupos, dentro del grupo tiene que ser menor. O al revés, si dentro del grupo la variación es menor, entonces hay una variación grande entre grupos. Entonces, variación menor dentro de un grupo equivale a tener datos correlacionados. ¿No estás convencido? Tengo otro diagramita que voy a enseñar pronto para tratar de convencerlos. Es que tengo esas 20, mira, tengo acá estas 24 numeritos. Y si yo tengo 24 numeritos y yo te digo, mire, toma esos 24 numeritos y te los doy y no te digo de dónde vienen, y no te los doy en ese orden para que tú veas un patrón ni nada, y tú me saca la varianza. Tú sacas la varianza, va a ser la raíz cuadrada de esto dividido por 23. Y punto, sacaste la varianza. Y esa es la varianza que tengo en las observaciones. Ahora yo te digo, pero espérate, no te di todo el lujo de detalles. Estas observaciones, estas 24 observaciones vienen de 12 clusters. Y hay 2 por cluster. Entonces te digo, saca la varianza dentro de un cluster. Y si tú sacas la varianza dentro de un cluster y es pequeña, lo que queda de la varianza total va a ser grande. Y al revés, porque la variación en las 24 observaciones es la misma. Esa no cambia. Es lo que tengo en los datos. Por eso yo digo, entonces si yo te digo que dentro del cluster es alto, entonces quiere decir que queda poco entre clusters. Y si digo que dentro de un cluster es poco, queda mucha variación entre los clusters, porque tienen que sumar a la variación total en los datos. ¿Sí? Eso queda claro. Ya. Ahora, cuando tengo poca variación dentro de un cluster, ¿qué significa eso? Que los números son similares. Y si los números son similares, están correlacionados positivamente. ¿Sí? Ahí sí. Bien. Ya, corroborando en Stata, lo hice de nuevo. Entonces acá, uno de los comandos antiguos, porque esto no lo vamos a usar ahora, es el xtreg. Xt es en vez de reg es para las regresiones normales. Xt ahora es cuando tú tienes ciertas estructuras
en este caso para modelos mixtos, se empieza todo con XT y existe una forma, vamos a hablar más tarde de esto, de setearlo y de decirle, mire, esta es la forma en que está agrupada o conformada al banco de datos y después no tienes que poner todos los comandos. Pero acá yo tenía la variable dependiente que eran rayas en vez de surcos, lo llamé rayas, pero no tiene nada que ver, mal español. Alguien que tenga Google me puede decir lo que es un ridge. Una jiba. ¿Una qué? Jiba. En la parte de arriba, la loma. ¿Cómo? La línea tiene una parte que es alta y una parte que es baja. Entonces he contado las líneas que había en la unidad. Las líneas, tú dices. Bueno, la línea puede ser. ¿No? Cada cual diga de como quiera. Por eso se queda con rayas acá, ¿ves? O llamémoslo ridge, ya. Porque eso de jiba a nadie lo va a entender y surcos peor. No. El complemento. Bueno, en su momento surcos estaba bien. Bueno, al especificar la variable que identifica miembros de un mismo par, yo lo llamé par, entonces me dice, mire, usted tiene 24 observaciones, y tiene 12 grupos y en cada grupo hay 2 personas en promedio, pero hay mínimo de 2, máximo de 2, así que todos tienen 2 exactamente. Bien, porque hay grupos que son desiguales, en este caso no, pero en muchos casos sí. Y te dice, entonces, esta constante es ¿la qué? La media total, 87.2. Te da 87.2. Y te está descomponiendo las varianzas, pero entre sus componentes, pero torpemente no te da varianzas, te da desviación estándar. Así que tienes que multiplicar por al cuadrado. Pero lo bueno es que en este comando antiguo te calculaba el ρ, porque ρ significa correlación. Después le corrigieron a esta gente y dijeron, mire, eso no es una correlación, llámelo otra cosa, y ahora se llama ICC. Pero antes lo llamaban ρ en este comando antiguo de Stata. Pero es .966, que era lo que yo calculé a mano, el 966. Entonces está haciendo exactamente eso. Si yo tomo 3 y algo al cuadrado, 3.78 al cuadrado me va a dar 14.3 y el 401 al raíz cuadrada es 200. Digo 20, perdón. ¿Okay? Entonces Stata está haciéndolo bien, asumiendo que yo lo hice bien también, a mano. Pero esta era la idea. La idea era descomponer los componentes de varianza. ¿Por qué? Porque les interesaba saber. ¿Y por qué te interesaría saber esto? Bueno, en este caso, nada, porque es solamente curiosidad académica de algún genético, ¿no? Pero en muchos casos nos interesa saber, bueno, en este caso pudiese ser, si la correlación es .966 y ahora alguien me dice, mire, yo necesito que usted, por alguna razón, yo quiero saber el promedio de surcos en la población mapuche de Chile. ¿Por qué? Porque le da la gana de estudiar eso. Y usted dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo un grupo de mujeres mapuches que son todas gemelas idénticas. Entonces tengo 200 mujeres acá, vamos a medirlas a todas. Entonces, no se preocupe, mida uno de cada pareja. ¿Y por qué uno solo? Porque no me da más ventaja saber, no me va a contribuir mucho el tomar la medida de la otra. Entonces no pierda tiempo midiendo a la gemela, mida a solamente uno, por si no se presentan las dos. Entonces nos va a ayudar, vamos a ver más tarde, este es un caso muy dramático, ¿no? Que cuando yo quiero diseñar un estudio, donde ahora quiero estudiar el rendimiento de matemática en niños en colegios, suponte que ahora yo sé que el rendimiento de matemática de los niños en colegio tiene una coeficiente de partición de varianza de 0.94. Entonces, cuando yo diseño mi estudio, digo, yo no voy a estudiar más que un niñito por colegio.
voy a estudiar más colegios que niños en colegios. Entonces nos va a ayudar a decidir cuántos colegios y cuántos niños por colegio estudiar. Ahora, en este caso era súper dramático, porque eran gemelas idénticas. Del rendimiento en matemática vamos a calcular el coeficiente de partición de la varianza en ese caso, y va a ser 0.02 puntos algo. ¿Por qué? Porque el rendimiento en matemática va a haber cierto efecto del colegio, pero el efecto es más personal. La habilidad del muchachito, la muchachita, el conocimiento, el interés, el miedo que le tenga a la matemática, todo ese tipo de cosas que tiene el niño en particular. Entonces el efecto del colegio va a ser menor que el efecto del niño sobre el rendimiento. Y en ese caso va a haber más variabilidad dentro de un colegio, y muchos de los colegios serán similares entre ellos, de la variación total. Entonces, esa descomposición de la varianza nos va a ayudar a entender cómo puntajes de matemática son afectados por efectos personales versus efectos grupales, ¿no? Y vamos a ver que estos coeficientes de partición de varianza varían. Si yo tomo una muestra de niños en colegios y estudio puntaje de matemática, va a haber cierta correlación entre ellos. Pero si yo estudio índice de masa corporal en esos mismos alumnos, el coeficiente de correlación o partición de la varianza va a ser diferente. Ahora, si yo estudio niveles de colesterol, va a ser diferente. Si yo estudio algo que es más afectado por problemas o condiciones genéticas, como la distribución de, qué sé yo, algún biomarcador como apolipoproteína, algo que no está afectado tanto por la dieta, sino por genética. Entonces va a haber mucha variación entre los niños, pero los colegios van a ser similares en eso. Entonces ese tipo de cosas, el estudiar los componentes de varianza es algo sumamente importante, que lamentablemente los estadísticos lo hemos perdido porque los investigadores que trabajan, que nos contratan, les interesan las medias, ¿ya? Y ellas, como que el énfasis ha sido en otras cosas, ¿ya? O en la significancia estadística de las medias, que es peor. Pero el entender el porqué de las cosas como que se ha perdido. Entonces yo veo que estos métodos nos ayudan a tratar de desglosar eso, y asumo que puedo convencerlos a ustedes de que les interesa estudiarlo. Bien. Este es el famoso Ronald Aylmer Fisher, que fue hecho caballero por la reina por sus contribuciones a la estadística. Pero estas pruebas de significancia estadística todas empezaron en estos experimentos en agronomía que él estaba haciendo en el Rothamsted Experimental Station, viendo el rendimiento de cereales, granos, papas en diferentes condiciones. A él lo contrataron porque estudió genética, y lo contrataron como genético, no como estadístico. No existía eso de estadística. Pero él empieza a percatarse de que, mire, yo puedo decir cuál cepa de cuál grano es bueno, pero no solamente depende de la parte genética, hay una parte ambiental. Y la parte ambiental tengo que controlarla. Y si yo siembro, primero tengo que hacer réplicas. Yo no puedo sembrar una semillita y ver qué pasa. Tengo que hacer réplicas. Pero ¿bajo qué condiciones? Entonces puedo variar las condiciones, y cuánto se debe a la genética, y cuánto se debe al sol, y cuánto se debe al agua, y cuánto se debe al fertilizante, y cuánto se debe a esto. De ahí es que viene entonces que él propone diseños de experimentos apropiados para estudiar los componentes de varianza en el rendimiento de cepas de diferentes cereales y plantas, y crea esta tabla de análisis de varianzas. Entonces él tenía, por ejemplo, acá tenemos 5 tratamientos para acelgas en 20 predios asignados completamente aleatoriamente. En los primeros, él
tomaba los predios y decía, bueno, esta va a ir acá, y este va a ir acá, y este va a ir acá, aleatoriamente, en los primeros experimentos. Entonces, acá hay 5 tratamientos, tratamiento 1, 2, 3, 4 y 5, y el peso de cuántos kilogramos de, esto era, de acel, no son kilogramos, debe haber sido otras cosas. Algo del peso, no sé, libras quizás, porque es en británico, en las acelgas cosechadas en esas diferentes condiciones. Entonces, si analizamos esto, lo que le interesa es saber qué tratamiento me da mejor rendimiento, mayor peso. Entonces, él crea la tabla de ANOVA, que es análisis de varianza, para comparar las medias de rendimiento de los promedios, porque dice, yo tengo que ver, si saco veo el efecto de tratamiento, tengo que verlo relativo a la variación que existe. Entonces saca la suma de cuadrados debido a tratamiento y lo que queda residual de la varianza total. Entonces él dice, bueno, tengo aquí 5 tratamientos, tengo 4 grados de libertad, todas estas tablas de ANOVA ustedes las conocen. Saco la varianza, estimado de la varianza, y como yo tengo el apellido Fisher que empieza con F, creo la distribución y el test estadístico F, porque lo creó él, para que lo reconozcan. Entonces es el valor del estadístico F es la razón acá de este con este, y la probabilidad de que yo haya observado un F más grande que ese. Y hay mucha probabilidad de observar algo más largo, entonces dicen, bueno, más grande, entonces no hay mucha diferencia entre los tratamientos en promedio. Ahora, aquí está asumiendo que como él asignó los tratamientos aleatoriamente a todas, entonces no había ningún efecto del tratamiento, del lugar donde los puso. Pero él dijo, pero espérate, si algunos de estos aleatoriamente salieron más en tal lugar que les daba más sol, entonces el efecto para ese tratamiento debió haber sido mejor por la gran cantidad de sol que tuvieron. Entonces yo debería controlar eso y hacer la aleatorización en forma restringida, donde aleatorizo dentro de unos predios o bloques, los llamó. Entonces él lo llamó Randomized Block Design en vez de Randomized Design. Él fue lo que creó todos estos diseños. Entonces consideró que el rendimiento depende de factores del terreno. Entonces requiere un diseño donde los 5 tratamientos se colocan en cada uno de los 4 sectores del terreno que llamó bloques, ¿ya? Entonces dentro del bloque 1 pongo los 5 tratamientos, 1 al 5. En el bloque 2 también pongo los 5, en el bloque 3 también pongo los 5, y en el bloque 4 pongo los 5. Entonces, ¿qué? Hay un efecto de bloque. Y a mí me gustaría saber cuál es el efecto de bloque. ¿Te interesa saber el efecto del bloque? Quiero controlar por el efecto del bloque, pero yo no voy a estar reportando, mire, para tener mejor rendimiento de acelgas, usted tiene que venir y sembrar aquí en mi predio, acá, en mi solarcito, porque este es el efecto de este solar. Entonces no me interesa saberlo, pero me interesa ajustar por él, ¿ya? Entonces él dice, yo tengo que remover el efecto del bloque para entonces estudiar el efecto del tratamiento. Entonces al remover el efecto del bloque voy a hacer que mi análisis del efecto del tratamiento va a ser más preciso. Entonces él está hablando de la precisión al eliminar una fuente de variabilidad. Yo aumento la precisión de mi estudio. Y entonces voy a ver el efecto real del tratamiento porque eliminé el efecto de ese bloque, ¿ya? De esas consideraciones. Entonces, ahora que identifiqué los bloques, en la forma de hacerlo tradicionalmente en ANOVA era eliminar los bloques. Ya entonces tengo el efecto de bloques que es bastante fuerte y lo saco. Y ahora lo que me interesa no es analizar me interesa analizar el efecto del tratamiento. Y ahora estoy comparando
el efecto de tratamiento es su media cuadrada es 14681, que era lo que tenía antes. Pero entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo el residual lo he descompuesto entre lo que era debido a bloques y lo que queda después de ajustar por los bloques. Entonces este 231040 es la suma de estos dos. Si tú sumas esto y esto, 22 va a ser 23, 230.000 algo. Y entonces ahora tengo que, mi estimado del error, de la varianza de error, es más precisa, porque eliminé el efecto del bloque. Entonces ahora al dividir 14.681 sobre 6.106, me da 2.4. Antes me dio 0.95. Entonces al aumentar, al hacer más preciso, acabo con algo que es más estadísticamente significativo. ¿Ya? Ahora, y antes tenía que un valor de P de 0.46 y ahora tiene un valor de P de 0.10. Y ustedes dicen, pero sigue siendo no significativo. Y es porque ustedes aman el 0.5. Pero el 0.5 no hay por qué amarlo. Porque el mismo Fisher dijo, mire, nadie... bueno, primero tienen que conocer un poco a Fisher. Fisher era brillante, inteligente, de una capacidad intelectual muy buena, pero era una persona arrogante, era no quiero decir una palabra mala aquí, pero era de esas personas, ustedes dicen, pesado. Eran los tipos que tú le hablabas y él de un momento decía, espérese, no me siga hablando porque usted no está a mi nivel intelectual y yo no quiero seguir perdiendo mi tiempo hablando con usted. Así de tipo era, ¿no? Entonces, pero brillante porque inventó un montón de cosas importantísimas, revolucionó la práctica bueno, los estudios en general, la experimentación. Pero una de las cosas que él dijo es, él inventó las pruebas de significancia y calculó lo que él llamaba la probabilidad. En las pruebas de significancia ustedes saben que tienen la hipótesis nula y la hipótesis alterna, pero él calculó la probabilidad de que los datos son consistentes con la hipótesis nula. Si lo que estamos observando es consistente o no con la hipótesis nula. Y entonces es una probabilidad. Por lo tanto, como toda probabilidad, va entre 0 y 1. Ahora, él dijo que si esa probabilidad, yo creo que tengo acá otros marcadores, otros colores. Esa probabilidad, si es mayor que 0.10, él en su forma pedántica de hablarle a la gente que no es tan inteligente como él, esto es obviamente, decía él, es consistente con la hipótesis nula. Cualquier persona que tiene cierta mente pudiese saber que esto es consistente con la hipótesis nula. Por lo tanto, si la hipótesis es consistente, quiere decir que yo no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Y dijo también que si es menor de 0.2, es obviamente inconsistente. Y cualquier persona que tenga cierta mente diría, bueno, es inconsistente, debiésemos entonces
rechazar la hipótesis nula. Y punto. Entonces, pero espérate, todo el mundo dijo, ¿y qué? Lo mismo que están pensando ustedes. ¿Y qué pasa acá? Y él dijo, no, mire eso, inconcluso. Vaya y haga más experimentos. Consiga más información. Porque no tenemos, es inconcluso acá. ¿Por qué? Porque para él voy y siembro más plantitas. Voy, consigo más predios, hago más experimentos, no tengo suficiente información. Entonces hago más. Pero la gente dice, no, es que yo hice un estudio y no puedo hacer otro. ¿Cómo voy a seguir? Ahora voy a pedir más plata para que me dé más plata para hacerlo. No, no puedo. Deme un punto de corte. Bueno, el tipo molesto porque la gente le molestaba pidiendo. Pero lo otro, en la edad de piedra de análisis estadístico, existían 4 distribuciones que todo el mundo usaba. Usaban la distribución de Gauss, que era el que Fisher siempre encontraba, y como él normalmente lo encontraba en sus cosas, él lo llamó normal, porque él normalmente lo encontraba. De normal no tiene nada que ver, ¿ya? Pero tenía un colega, un amigo, que se llamaba Gossett, que se inventó una distribución también simétrica para muestras pequeñas, que lo llamó la distribución de T, pero de luego para publicarlo tuvo que usar el seudónimo de Student porque no lo dejaban publicar, porque él era un químico, bioquímico, trabajando en la Guinness, en la fabricación de cerveza, en Guinness, y él era el que tomaba, ¿cómo se llama? La levadura que sobraba al final, que ahora los australianos y los neozelandeses lo comen como Vegemite, se lo untan al pan y es terrible, pero es saladísimo y tiene mucha proteína. Pero él se pone a estudiar esto y a hacer pruebas con tamaño de muestra pequeño. Entonces inventa esta distribución de T, que es de la distribución T. Existe el señor Pearson, que se inventó la distribución del chi cuadrado. Y esos eran los 3 principales que se usaban, perdón, eran 4, porque luego llegó la prueba de Fisher, pero eso era la distribución F de Fisher. Pero los que más se usaban eran estos 3. Bueno, para usar las distribuciones, cuando usted quiere calcular una probabilidad en una distribución, ¿qué hace hoy en día? Se va a cualquier paquete de software y pone, mira, una distribución T con 22 grados de libertad y el valor que obtuve fue 4.6, ¡pa!, sale el p-value. O tú pones la distribución chi cuadrado de tantos grados de libertad y ¡pa!, te sale la probabilidad, o te sale el punto crítico, etc. Pero en la edad de piedra había que calcularlo a mano. Entonces alguien se ponía a hacer el cálculo, integrar estas cosas, sacar todo esto, etc. Entonces vas a tabular esas variables. Entonces lo tabulaban para ciertos valores de grados de libertad, pero también para ciertas probabilidades, no para todas las probabilidades. ¿Cuáles probabilidades? Las probabilidades donde tenían que tomar decisiones, las probabilidades extremas. Entonces, las tablas tenían probabilidades 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 5 y 0, 10. Tú te vas a todos los libros de texto antes del 1980 y todos libros de texto en estadística tienen tablas de probabilidades de estas distribuciones en la parte de atrás. Y siempre tienen estas 4. Entonces Fisher dijo, oye, si ustedes quieren un punto de corte, esto tendría que ser algo por acá. Y como él normalmente encontraba esta distribución, en esta distribución tú tenías acá que si vas la distribución normal estándar,
Esto era 2 y este era menos 2. Aquí tenías 0, 2, 2 y 0, 2, 2 creo que era. Porque te sumaba 0, 4, 4. O 4, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5. Porque sumaba a 0, 4, 5. Pero, y contenía 95.5% de la población. Bueno, es conveniente tomarlo un número más redondito, llamémoslo 95, y esto es ahora 0,25, y este es menos 1,96, y este es 1,96. Así que él dijo, es conveniente tomar este, porque también tenemos las tablitas con el 0,5, no vamos a tener con el 0,44 o 0,45. Entonces es conveniente tomarlo. Arbitrariamente lo dijo, es conveniente. Y hoy en día la gente celebra cuando sale un p-value de 0,49 y se suicidan cuando sale 0,51, lo cual es estúpido, ¿ya? Pero es así. Bueno, perdonen la digresión acá. Por lo tanto, entonces este sigue siendo más o menos cercano por aquí a la zona gris, se lo llamó la zona gris, el gray zone, de más experimentos. Hay cierta relación, hay cierta consistencia con la hipótesis nula, pero también pudiese haber cierta inconsistencia. Pero vemos que hemos hecho esto más preciso. Hemos estimado la variación residual en una forma más precisa. Y eso fue el interés de él. Me interesa saber que cuando yo comparo el efecto de tratamiento, lo estoy comparando contra la varianza que debo compararla, no la variación que incluye la variación por bloques, porque eso no me interesa. Tengo que removerla. Entonces la remueve, la saca. Ahora, para poder hacer esto con ANOVA, él necesitaba que tuviese siempre el mismo número de elementos o de observaciones por bloque. Entonces tengo que tener 5 acá, tengo que tener 5 acá, tengo que tener 5 acá. Si se me muere esta plantita, tengo que reponerla, ¿ya? Entonces él sembraba 2 o 3 y tomaba el promedio para tener una. Nosotros bregamos con seres humanos en nuestros estudios. No podemos obligar a que los seres humanos se mantengan en el estudio. No los podemos poner en jaulitas. Tenemos pérdidas al seguimiento, tenemos datos incompletos. Vimos el lunes que en los estudios que tenemos, primero, si tenemos por clúster, vamos a tener diferentes números de niños por colegio. No podemos obligar a todos los colegios a tener exactamente 20. ¿Ya? Y quizás 18 cooperan, porque todos tienen que consentir a llenar el formulario. Y si estás haciendo un estudio de seguimiento, las cosas no son balanceadas. Entonces, todos los cálculos que hizo Fisher a mano requerían mucho tiempo, la suma de cuadrados, tomando raíces cuadradas a mano. ¿Quiénes de ustedes aprendieron a hacer raíces cuadradas a mano? Yo en la high school, así de viejo soy. Pero cuando tan pronto salieron las calculadoras que lo hacían a mano, lo hacían, se me olvidó cómo hacerlo. Pero se buscaban fórmulas de cálculo para avanzar el cálculo, porque tomaban días hacerlo. Y todas estas fórmulas requerían que todas las cosas fuesen balanceadas. Entonces, a la medida que tenemos en nuestros estudios reales, tenemos cosas desbalanceadas, no estamos trabajando en agronomía, estamos trabajando con seres humanos. Los estudios de laboratorio también usan las cosas antiguas, pero con seres humanos no podemos. Hay como un vacío entre los años 50 y 70 y algo, hasta que llegan las computadoras, que nos empiezan a hacer los cálculos. Y ese fue el cambio dramático de por qué las estadísticas tienen un auge después de los años 70. Es por los paquetes estadísticos que te hacen el cálculo, por tener computadoras. Antes no se hacía, pero toda la teoría estaba allí. Entonces, bueno, el libro famoso de él, que lo publicó en el 1925,
fue el que popularizó las pruebas de hipótesis. Se llama métodos estadísticos para trabajadores investigadores, para investigadores, que ahí él habla del por qué hay que descomponer las varianzas para eliminar el efecto de que no nos interesa. Entonces decía que la peculiaridad de los experimentos agrícolas es el hecho de que en las áreas donde se hacen los experimentos hay que asumir que son heterogéneos, no son homogéneos. Por lo tanto, queremos eliminar el efecto de la heterogeneidad en el terreno para aumentar la certeza de las observaciones, restringiendo la aleatorización. Entonces aleatoriza dentro de bloques, no simple, aleatorización restringida. Y si las diferencias entre los bloques son significativos, porque él inventó la palabra significancia también, la precisión de los experimentos ha sido aumentada, porque si las diferencias entre ellos ya las hemos eliminado, queda un mejor estimado de la varianza dentro, por lo tanto el efecto del tratamiento lo puede evaluar con mejor precisión en este caso. Y esto está enterrado en este libro, pero es importantísimo lo que dice. Entonces, me puse a hacer esto con varios otros comandos en Stata. Esto todos ustedes lo pueden ver y después reproducirlo con los datos. Es la media o la varianza sin ajustar por bloques. Bueno, aquí 231.040. Pero si yo uso el comando nuevo de XT Mixed, donde pongo el peso, lo llamé peso, de acá y habían 4 o 5 tratamientos, así que tengo 4 variables dummy para tratamiento, y digo, quiero que ustedes me saquen los bloques y me dan de nuevo los estimados de los componentes de varianza, pero como desviación estándar. Luego uno puede poner aquí también que me dé varianzas y te los da como varianzas. Pero los efectos aleatorios de cada bloque no se presentan. Lo que se presentan son los efectos fijos nada más. Fisher entonces en los años 20 desarrolla los diseños de experimentos para estudiar estos componentes de varianza y crea la tabla de análisis de varianzas. Entonces los bloques completamente aleatorizados tenemos un solo estimado de la varianza, pero y si lo usamos en ANOVA estaríamos poniendo el efecto de uno y el otro, la interacción, pero también tendríamos una sola varianza, el del error. Pero si los efectos fijos se consideran como no fijos, que son aleatorios, entonces tenemos el efecto de un tratamiento, el efecto como efecto aleatorio, el efecto de bloques como efectos aleatorios, el efecto de la interacción como aleatorio y el de los errores. Pero aquí lo que tenemos que considerar es cuáles efectos queremos que sean aleatorios y cuáles queremos que sean fijos, porque los fijos son los que me interesan. Me interesa saber cuál es el efecto del tratamiento. Entonces, vamos a seguir con esto, pero vamos a ver que en algunos casos tenemos que decidir cuáles son los que quiero estudiar y cuáles son los que quiero ajustar por ellos y hacer mi estimación más precisa. Bien, entonces en la estimación, claro, entonces estos los problemas que ya mencioné, de que cuando habían datos incompletos era difícil, ahora podemos enfrentar estos problemas. Y la gente asume que todo esto viene de 1982, pero realmente es más antiguo. En el 77 fue que se propone el algoritmo que luego Laird y Ware en el 82 usaron. Rubin es el famoso de medidas faltantes, datos faltantes, pero fue en el 72 y en el 70 que usan el principio de información faltante. Y los datos faltantes los consideran como variables aleatorias.
Y ellos o sea, en los años 70 fue que se propone la metodología que luego en los años 80 con las computadoras empiezan a calcularse, de cómo hacer esos datos incompletos cuando hay datos faltantes, que era el problema que tenía los cálculos de Fisher. Entonces, antes de los años 70, 80, realmente nadie hacía esto. A menos que trabajabas en experimentos donde tenías datos balanceados, desde los años 30 hasta el año 80, 50 años que nadie hace nada con esto. Bien, entonces, esto es un poco en los diferentes grupos. En el 83 los sociólogos solucionaron el problema. En el 72 los psicólogos solucionaron el problema. En el 66 los econometristas solucionaron el problema. Y además ellos mencionan que en el 1861 un economista sugirió el tema. Así que somos los primeros, dicen los economistas. En el 62 fueron los de biometría. Este era el antiguo director del departamento donde yo trabajé por muchos años. Lo llamaron ellos el término modelos mixtos. Pero los de Cochrane y Snedeker, que eran gente que trabajaba en muestreo, dicen: nosotros fuimos los primeros en los años 30 que diseñamos esto a través de muestras de diseño complejo. Y Fisher, claro, es el original en los 1920, los modelos de componente de varianza. Entonces, ¿quién lo originó? Bueno, no importa, vamos a seguir con estos. Entonces, los modelos mixtos van a ser metodología estadística que nos permite contestar preguntas, investigación interesantes. Todas las disciplinas las tienen y las ayudamos a contestar sus preguntas. Pero esto es nuevo, no es nada nuevo. Esto es viejo, pero la forma de abarcarlo es posible ahora. Y ahora tú dices, bueno, si esto ayuda a mejorar la precisión, debiésemos hacerlo. Ahora, a veces hace que cuando tú tomas en cuenta eso, no siempre te va a salir más significativo el resultado. Te puede salir menos significativo el resultado. Depende de cómo están los componentes de varianza distribuidos. Y mucha gente, lo normal usualmente es que las varianzas acaban siendo infladas, los efectos entonces tienden a ser divididos por una variable, por un factor más grande, menos significativo, y la gente se hacía el loco. No supe que tenía que hacerlo, pero que él sabía y no lo hicieron para no salir menos significativo. Y muchos editores de revistas no estaban conscientes de esto, así que lo dejaban pasar porque no hay revisores estadísticos en muchas revistas. Pero hoy en día ya hay conciencia en la literatura y en las disciplinas clínicas. Los editores de muchas revistas saben que cuando alguien menciona cluster o repeated measures o algo así, lo mandan a un estadístico para que lo vea. Y entonces la gente está siendo más rigurosa o más cuidadosa en lo que reportan y toman esto en cuenta. En Stata, cómo analizar los datos del puntaje de matemática. Entonces, si pueden abrir el archivo que todos tienen.
Ya, ¿todo el mundo está bien? ¿Todo el mundo tiene el banco de datos abierto? Ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es la de matemáticas? Vamos a empezar, la vez pasada empezamos en orden así. Vamos a empezar en la segunda fila con Juan. ¿Qué es lo primero que hacemos? No trabajé con esa base de datos, pero yo trabajé con la... Sí, no importa lo que hayas trabajado en la tarea, lo que vamos a hacer ahora, acá. Ordené los datos. ¿Ah? Ordené el orden. Ordenar los datos, bueno, ok, puedes ordenar los datos. Ok, sí, está bien. Puedes ordenar los datos. Ya, Matías, ¿qué hacemos después de ordenar los datos? Tener una pregunta de investigación. Ok. Pero antes de ordenar los datos, uno puede ordenarlos en el software, en el banco de datos, pero también es entender la estructura que tenemos en los datos. Entonces, una de las cosas que hemos sugerido hacer es construir el diagrama multinivel. Así que yo pasé el trabajo de hacer el diagrama multinivel para ustedes. Sí, porque soy muy buena gente. Pero, ¿está bien el diagrama multinivel que yo hice? Carla, ¿qué falta? ¿Los qué? Sí, pero no importa dónde los pones. Yo puse en azul el nombre de las variables según Stata para distinguirlo de el nombre que le doy al nivel. ¿Ves? Los subíndices. ¿Sí? Que yo no... Pero es porque yo soy medio pedante. Entonces me gusta que... Ok. Ya, entonces pasamos, Pablo, a la pregunta de investigación. Ahora tú eres un co-investigador como todo el mundo acá, así que tú puedes sugerir una pregunta de investigación, pero tus colegas van a también sugerir. Entonces vamos a terminar con una sola pregunta de investigación que vamos a trabajar, pero que estemos todos de acuerdo que es una pregunta de investigación que nos interese. ¿Ya? Puede que nos interese más a uno que a otro, pero algo. ¿En cuánto influye el tiempo de estudio de matemática en los resultados del máster de matemática? Ya, entonces este viene siendo la variable de respuesta y las horas de estudio en matemática es la variable X. Entonces te interesa esta relación aquí y eso vendría siendo ¿qué? ¿Qué tipo de regresión? Tania. ¿Regresión lineal? ¿Pero cuál regresión lineal? Simple, porque tengo una sola variable independiente. ¿Ya? José, ¿estás de acuerdo con esa pregunta de investigación o piensas que te gustaría hacerlo un poquito más complejo? Es que la alcancé a escuchar la pregunta. Que la pregunta de investigación que sugiere Pablo es ¿cuál es la relación entre el número de horas de estudios en tareas en matemática y tu rendimiento en el puntaje de matemática que recibes? Entonces, homework es la variable independiente y la variable de respuesta es math, pero es una regresión lineal simple. ¿Te interesa ajustar por alguna otra cosa o te interesa solamente dejarlo simple? Yo creo que podría agregar alguna otra variable. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras.
pero cuando agregas algo con alguna justificación, ¿por qué tú piensas que quieres agregarlo? O quizás esta es una pregunta que puedo hacer en general a la clase. ¿Quién quiere cambiar esto o ajustar esto de forma diferente? Dime tu nombre de nuevo. ¿Tu nombre de nuevo? Carol. No tienes el cosito enfrente. ¿O lo tienes acá? Por alguna razón del tuyo está acá. Ya. Sí. Poco a poco aprenderé los nombres. Ya. ¿Qué te gustaría hacer, Carol? Agregar el nivel socioeconómico. ¿Nivel socioeconómico del niño o del promedio del colegio donde va? Del niño. Entonces vamos a llamar este X1 y vamos a llamar este X2. Y ahora en general, ¿a alguien le interesa hacer algo más? Ajá. Siempre busco el efecto de una variable sobre la variable dependiente y lo demás lo uso como para controlar o puedo buscar los efectos de varias variables sobre la variable dependiente. Bueno, entonces la pregunta de investigación depende cómo la formules, es cómo se pretende construir el modelo. Si tú dices, yo quiero estudiar la relación de homework con math, es diferente de que quiero estudiar la relación de homework con math tomando en cuenta otros factores, y es diferente de que yo quiero estudiar cuáles factores están relacionados con math. Son muy similares, pero son diferentes. En este, lo que me interesa es, este va a ser un modelo beta 0 más beta 1, X1 en este caso, ¿sí? Más E, y punto. Esta es la relación que existe. Ahora, acá va a ser beta 1, X1 más algunos otros más E, pero voy a reportar el beta 1 porque es lo que me interesa. Entonces, ajustando por los otros. Este va a ser, yo voy a ver cuáles entran en el modelo. Y puede que no entre homework, entra o no entra. Entonces, ¿cuál es la pregunta que queremos estudiar nosotros como grupo? A mí me interesaba la última. La última. ¿Ya? Un voto por la última. Hay quienes votan por los otros. La última es como verlos todos, En verlos todos. ¿Ya? como lo de la significancia estadística. Bueno, entonces hay diferentes criterios. Este tipo de modelo les dan diferentes nombres. Este es, digamos, yo quiero, este puede ser, estos son modelos de asociación. Este es un modelo de asociación. Este es un modelo de asociación donde estoy pescando a ver qué sale. No importa lo que salga. Si lo quiero ver como predicción, sería, quiero ver si ajusta esto bien o no. Y este puede ser de predicción. Pero este no puede ser de predicción. El último no puede ser de predicción porque yo no sé, no estoy prediciendo, sino qué factores. Bueno, hay gente que puede alegar que también puede ser de predicción, porque quiero ver si es de predicción, en cualquiera de los casos, enfatizo el R cuadrado. Si es de asociación, estoy viendo
el beta 1 acá, el beta 1 acá, y acá todos los betas que me interesan. ¿Ya? Ya, bueno. Asumamos que hacemos el 2 o el 3. Ya, el 1 es muy sencillo, así no vamos a hacer. Bien. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Por dónde íbamos? Isabel. ¿Qué haría usted próximo paso? Ya tenemos la pregunta de investigación, es la número 2 o la 3. ¿Qué haría usted? O sea, debería indagar cómo se recogen los datos, explorarlos y todo para ver... Explorar los datos, ¿ya? Ok. ¿Qué tipo de exploración haría usted para los datos? O sea, dependiendo del tipo de variable, vería la frecuencia, la distribución... ¿Pero de todas las variables o de la, todo lo que me interesa. de la que le interesa? ¿Pero cuál en particular? O sea, primero la variable respuesta. La variable respuesta. Entonces yo puedo hacer ¿qué? Yo puedo tomar aquí y hacer algo a la gente que le gusta ver las medidas de resumen. Yo puedo hacer algo como ¿qué? El summarize, porque es una variable continua. La variable math. Pidiendo los detalles. Ahora, ojo, ¿qué otra cosa les han enseñado a ustedes cuando hacen sus análisis? Gráficos es uno, pero ¿qué otra cosa cuando están haciendo sus trabajos y sus tareas? Guardar lo que hacen. Entonces yo voy a crear un log. ¿Dónde está acá? No, el do file si quiero guardar los comandos, pero yo guardo el log. ¿Dónde está el log acá? Acá. Tiene un log. Entonces yo voy a crear un log que puedo leer en cualquier otra cosa. Así que lo guardo como log, no como un log de Stata, porque si no tengo Stata y lo quiero leer como un archivo de texto, lo puedo hacer. Y yo lo voy a llamar como me gusta a mí llamarlo. Ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran. Yo lo estoy llamando clase, pero ustedes llámenlo como ustedes quieran. Y así pueden guardar su trabajo. Y todo va guardado ahí. ¿Ya? Bien. ¿Ok? Es solamente porque si ustedes están trabajando en las computadoras aquí, se le va a ir todo, así que se guardan su archivo y lo pueden leer más tarde. Entonces yo resumo matemática. Tenemos 519 observaciones, que sabíamos que eso es lo que teníamos en el banco de datos, porque uno puede hacer el comando describe, que te dice lo que tienes en el banco de datos. Me dice con el comando describe, que está acá, te dice tiene usted 519 observaciones, 14 variables, nada más. Y te dice, están estas etiquetadas, te dice el tipo, el nombre de la variable y el formato. Todas estas son variables continuas, no hay ninguna, continuas no, numéricas, no hay ninguno que sea, ¿cómo se llaman? String, variables que no son numéricas. ¿Cómo se dice? Cadenas, no son cadenas, sino que son variables numéricas, tienen números. ¿Ya? Y entonces yo busqué la variable math, la resumí, me dio los detalles. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Yo estoy revisando los puntajes a ver si tienen una distribución que es razonable, si hay datos inusuales, y van desde el más chico es 30 y el más grande 71. Entonces, eso por un lado, la media es 51, la mediana es 51, la varianza es 115, el percentil, el 25 es 43 y el 62 acá
Así que el rango intercuartil es de 20 casi, es donde está la mayoría. Así que no se ve tan mal, pero a los que les gustan los gráficos como a mí, yo pondría un histograma de la misma variable mat. Bastante interesante, ¿eh? No es una distribución que pareciera que es gaussiana, hasta parece medio bimodal o trimodal, quién sabe, pero se debe quizás a cómo están hechos los puntajes, de si son cada 5, cada 2, etc. Pero lo importante en las regresiones no es que la variable tenga la distribución normal, sino que los residuos tengan la distribución normal. Así que ojo que veremos los residuos después de ajustar. Bien, entonces, si nos interesa la relación entre horas de estudio y puntaje en matemática, si estamos en la pregunta número 2, entonces, ¿qué haríamos como próximo paso?